vamos entonces con el tema central en estos últimos minutos que tenemos. Es esto bajo esta pregunta. Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, ¿Dios dónde estaba? Aquí viene la pregunta. Algunos dicen, Dios se quedó en el cielo y el Hijo estaba muriendo en la tierra por los pecadores. ¿Realmente dónde estaba Dios? Si Cristo no es Dios, ¿dónde estaba Dios entonces cuando Cristo moría en la cruz del Calvario? El texto es sencillo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 dice el texto bíblico que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde se hizo la reconciliación? Recordemos que la reconciliación se hizo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1 verso 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De tal manera que la reconciliación del hombre con Dios la hizo Dios en la cruz del Calvario. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que os rogamos en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, es decir, a Cristo en su humanidad, al que no conoció pecado, por nosotros lo trató como si fuera el peor pecador. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí, entonces, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. De tal manera de que esta noche hay reconciliación, esta noche hay perdón, esta noche hay misericordia, esta noche hay salvación. ¿Por qué? Porque hay una obra grandiosa hecha por Cristo en la cruz del Calvario, que no es un hecho aislado, sino que el que estaba, Cristo en su humanidad está muriendo, está herido, está angustiado, pero en su divinidad está allí. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No dice, Dios se quedó en el cielo y Cristo estaba muriendo en la cruz. Eso es una locura. Es decir, insostenible ese argumento en la Biblia, no hay cómo sostenerlo porque es una rotunda mentira. Entonces, qué lindo es esto saber, por ejemplo, es mejor uno tener esa certeza y por lo tanto darle la gloria y valorar lo que Cristo realmente hizo por nosotros, como Dios y como hombre. Tito capítulo 2, verso 11 en adelante. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Note lo que dijo el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Y quiero dejarles con ustedes algo más respecto de esto. Quiero que vayamos a Segunda de Pedro, con Segunda de Pedro, el capítulo 1, y leemos el verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Observe lo que dijo el apóstol Pedro. Dice,
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Jesucristo es nuestro Dios y a la vez es nuestro gran Salvador. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa es la fe del apóstol Pedro. ¿Cuál era la fe del apóstol Pedro? Que Jesucristo es nuestro Dios y también es nuestro gran Salvador Jesucristo. Ahí está registrado el verso 1 de segunda de Pedro, capítulo 1. Y si eso no bastara, pudiéramos citar muchísimo más pasajes, pero por cuestión de tiempo les dejamos estos pasajes que hemos citado para que usted los repase y tenga plena claridad. De tal manera de que cuando usted se acerque a Dios, no esté pensando a quién voy a mirar, con quién voy a hablar, a quién me voy a dirigir, cuántos son los que me esperan. En el cielo, ¿quién me espera? En el cielo solo nos espera uno solo. Observe lo que dijo el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? El salmista no dice, ¿a quién tengo yo los cielos sino a tres? Él no tiene ni a tres ni a dos, solamente tenía uno. Y lo mismo había dicho el patriarca Job. ¿A cuántos tiene Job en el cielo? Yo sé que aunque se deshaga mi piel en mi carne, yo he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán. El verso 25 del capítulo 19 del libro de Job. Job esperaba ver uno solo, no dos ni tres. El salmista del Salmo 73 igual, tiene en el cielo uno solo. Nosotros igualmente tenemos uno solo. Recuerden lo que dijo Jesús. ¿Cuál es ese solo? El Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que está en el cielo es el Hijo del Hombre. También lo puede comprobar por Efesios capítulo 4, verso 9 y 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Note, Cristo llena absolutamente todo el cielo. Y si llena todo el cielo, ¿dónde queda cualquier posibilidad de otro Dios? Pues no existe. Pues Él lo llena todo. El que descendió a las partes más bajas de la tierra es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo fue el que estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué bonita es la palabra de Dios cuando se lee desapasionadamente, no buscando sacar el texto de su contexto, sino cuando realmente saboreamos la palabra, así como se estudia en la escuela de Jesús. En la escuela de Jesús leemos tal cual está escrito, creemos en la palabra de Dios tal cual está escrita, sin sacarla de contexto, sin buscar decir otra cosa distinta, sin aferrarnos a tradiciones ni argumentos humanos, sino mirando con toda claridad lo que la palabra de Dios dice de verdad. Ese es el propósito que nos hemos hecho de estudiar la palabra de Dios con toda la simplicidad, con toda la sencillez, pero sí con toda la realidad que tiene la palabra de Dios, mirándola a cara descubierta, la palabra de Dios, sin ocultar nada, sin sesgos ninguno, sino tal cual está escrita la palabra de Dios para nuestra edificación y salvación. Gracias sean dadas a Dios. Y pasamos en este momento a algo muy importante.